mañana con 35 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 27 de marzo y saludamos de inmediato al economista Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida porque vamos a hablar precisamente de diversos temas que tienen que ver con la economía. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días, gracias por tenerlo aquí o porque esté acá con nosotros en la radio. Hola Claudio, un gusto estar acá nuevamente. Espero que se encuentren bien por allá también. Sí, muy bien, Andrés, muchas gracias por este contacto y vamos de inmediato con los temas porque son varios y obviamente queremos desarrollarlos con el tiempo debido y vamos a partir por lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país con este eventual cierre de la planta siderúrgica Huachipato que se anunció por parte de la empresa hace algunos días que se iba a iniciar un proceso de cierre que sería paulatino, tomaría alrededor de 3 meses que deje de funcionar esta siderúrgica y todo esto a partir de la crisis económica que estaría viviendo finalmente la empresa producto de lo que acusan una competencia desleal por parte de las empresas o siderúrgicas chinas a las cuales incluso acusó de dumping, algo que fue por así decirlo, confirmado por parte de la Comisión Antidistorsiones, que aplicó unas sobretasas arancelarias que fueron consideradas insuficientes por la empresa. Hablaban de un 25%, se dio en promedio un 15%, porque son diferentes empresas chinas las que estaban siendo analizadas. ¿Qué ocurre en esta situación, Andrés? ¿Lo ve que se pueda revertir esta decisión de cierre? ¿Basta solamente con esta sobretasa? Estamos hablando de una industria que efectivamente, dadas las condiciones del mercado actual, no tiene solvencia, no tiene futuro. ¿Cómo lo ve? Porque también hay distintos factores. Por ejemplo, al día que se anuncia o el día después que se anuncia este cierre, las acciones de la empresa incumbente subieron de manera importante, lo cual señala que, por lo menos desde el punto de vista del mercado, es positivo que CAP, por así decirlo, se deshaga de esta planta siderúrgica. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, poniéndolo un poquitito en perspectiva histórica, para entender más el contexto global de esta situación creada en Huachipato, la empresa, la CAP, Corporación de Acero del Pacífico, de la cual una filial es Huachipato, fue creada en 1946 por el gobierno de Juan Antonio Ríos, presidente del partido, presidente que representaba el Partido Radical de la época. Y entró en operación en 1950. Fue una empresa creada por el Estado, la Corfo, pero también habían inversionistas privados, pero no dominantes como ahora, porque se creó, ¿no es cierto?, al alero de la Corfo, en la bahía de San Vicente, en el área industrial de Talcahuano. Tiene, y esta empresa después, años después, décadas después, en la década del 80, fue privatizada totalmente, 100%, se terminó de privatizar 100% en 1987, el régimen de Pinochet. Entonces estamos hablando de una empresa que la creó el Estado chileno, pero que después, con este proceso de privatización, se transformó en privada. Entonces ahora estamos lidiando con el sector privado, pero que ellos no crearon la empresa, pero sí la quieren cerrar. Eh, a ver, genera, se estima, cerca de 22.000 empleos entre directo e indirecto. 2.500 aproximadamente, 2.700 directamente trabajando y después gente que provee servicios, que la alimentación, que la mantención, que el transporte de la usina Huachipato provee servicios. Entonces, es todo un ecosistema, hay familias que han vivido históricamente más de 70 años, 75 años en la zona. Es un problema también social, no solo rentabilidad. ¿Qué pasa? El directorio dice, vamos a cerrar, suspende operaciones porque no obtuvieron la sobretasa arancelaria que querían, que era 25%, y obtuvieron de 15%. No hay que ser demasiado suspicaz para pensar que esta es una presión sobre el gobierno, para que se mueva y a través de la comisión esta de antidistorsiones suba más la sobretasa, porque si no dicen, bueno, ahora cerramos. Y hablan de que tienen otros proyectos y la gente para la casa.
Bueno, esto ya lo vemos, lo hemos visto en otros sectores. Las ISAPRES que durante décadas ganaron tasas récord de utilidades, empezaron a tener problemas económicos y van al Estado para que la rescate. Y ahora el sistema político tiene todo un sistema, tiene todo un esquema para rescatarla. Ahora, Huachipato, lo mismo a través de la sobretasa. Claro, hay que investigar si realmente hay dumping o no, pero suena sospechosa la cosa, Claudio. Ujú, Porque este no es un capitalismo puro de libre mercado, en el sentido que tanto las ganancias como pérdidas se las lleva el actor privado. Acá, mientras está en la fase de las ganancias, que el Estado se retire, que no le suba los impuestos, que esté lo más lejos posible para internalizar la ganancia. Pero si vienen los periodos difíciles, eventuales pérdidas, y necesitamos rescate. Eh, no, Chile no puede seguir quedándose sin industria. Teníamos, yo todavía me acuerdo que teníamos industria del calzado chilena, teníamos industria textil del calzado, había la armaduría de automóviles en Arica y en el Valle de Casablanca, había un sector metal mecánico eh, 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 respetable, dinámico. Todo eso desapareció. Chile ha hecho desaparecer tabla rasa a la industria. La última ola de quiebre, de cierre de empresas lo analizamos en el programa 2018, si no me acuerdo, mm. 2017, 2018. Espina Suazo y otras que cerraron como 10 empresas. Y ahora viene Huachipato. Bueno, nos vamos a quedar totalmente sin industria. Y hay que ver el problema social que se crea. Ujú. Ahora, Andrés, efectivamente aquí hay una situación que es bastante compleja porque salvo la industria minera, que es la única que se mantiene en pie y ahí sabemos con sus sobresaltos, como bien dice usted, el resto de la industria en nuestro país ha ido desapareciendo. Manufactura prácticamente no hay. Ahora estamos viendo esta situación en torno al acero y estamos hablando en este caso de una empresa que, así lo ha calificado también el gobierno, estratégicamente es muy importante y que, por ejemplo, en el periodo del COVID, cuando las importaciones eran prácticamente cero, producto de las restricciones de los viajes, etcétera, etcétera, fue el acero de Huachipato el que en el fondo permitió que se siguiera con la producción en las distintas mineras de nuestro territorio. Entonces, no es tan baladí que finalmente se cierre esta empresa y nos dediquemos solamente a importar acero desde China. Puede haber cualquier situación que obliga a un cambio en ese aspecto. Y habla un poco también respecto de cómo estamos pagando las consecuencias ahora, ¿no? De haber, por así decirlo, privatizado todo en su momento Sí. durante la dictadura militar sin medir estas consecuencias a largo plazo. Sí, exactamente. Claro, estamos cosechando estas políticas que se aplicaron en la década de los 70, 80, pero que se mantuvieron después de la vuelta a la democracia, porque no hubo política industrial de volver a crear una industria nacional claro, que pudiera competir, pero que toma tiempo, pero que si hay esfuerzo inteligente en esa dirección se pueden hacer. No. El paraíso de la libre importación, Chile. No importa que no exista industria nacional, si es más barato afuera, se trae de afuera. Es una visión estrecha. Como usted dice, el COVID mostró los límites que hay de la integración internacional cuando, por ejemplo, se cierran los puertos por una pandemia, cuando hay guerras, la guerra de Ucrania, ahora está lo de Gaza, y se interrumpen las formas de acceso. Ya no es tan fácil importar y por lo tanto cae muy bien tener una industria nacional. Pero acá en Chile el virus de la libre importación caló muy fuerte y todo debe ser importado. Eh, no, yo creo que el gobierno tiene que en algún momento, también lo planteó en su programa de política de desarrollo productivo, política industrial. Si no va a terminar haciendo las mismas cosas en los gobiernos anteriores, que deja que se vaya desmantelando la industria y nos vamos a quedar sin producción nacional de cosas que antes se podían hacer en Chile.
Eh, bueno, y también ya Concepción sufrió el embate del cierre del carbón, bueno, habían razones, pero hubo el cierre del carbón que dejó todo Lota deprimido. Ahora se cierra Huachipato, va a dejar Talcahuano deprimido. Eh, entonces la región del Biobío va a sufrir. Ya el sindicato número uno y número dos ha llamado a movilizaciones, los portuarios dicen que no van a descargar acero importado hasta que se defina la producción del acero nacional, se proteja la industria. Ya hay ciertos movimientos en esta dirección. Ujú. Andrés, y aprovechando los minutos que nos quedan a propósito que mencionaba respecto de cómo ha encaminado ciertas políticas el gobierno, ahora durante este mes de marzo se cumplieron 2 años de la administración del presidente Gabriel Boric, es decir, exactamente la mitad del periodo constitucional de 4, es decir, ya venimos de vuelta, por así decirlo. Claro. Y estamos en un escenario en el cual el propio Ejecutivo ha dicho y llegó la hora de ejecutar más que de reflexionar o de crear proyectos, sino de sacar algunas cosas por delante. Pero el escenario a nivel legislativo sigue siendo bastante complejo, incluso peor que antes, tomando en cuenta lo que se ha visto en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas durante los últimos días. En ese sentido, ¿qué perspectivas en materia de economía tiene el gobierno de Gabriel Boric, tomando en cuenta que tanto el pacto fiscal como la reforma previsional, con este escenario no hay certeza finalmente de que puedan ver la luz, o si las ven, va a ser una iniciativa o un proyecto totalmente distinto al que en su momento planteó el Ejecutivo? Claro, ese es el gran riesgo. A ver, eh, en la campaña el presidente Boric se prometió que Chile se iba a alejar del neoliberalismo. No sé si se acuerda usted, Claudio, que dijo incluso el mismo candidato, que era el presidente, va a ser la tumba del neoliberalismo, mi gobierno. Y empezaron a llegar visitantes extranjeros, que en el país que era el poster boy del neoliberalismo, porque empezó con Pinochet, y fue como el país que se mostraba de avanzada en esta revolución neoliberal, se iba a terminar o se iba a modificar. Eh, bueno, ya llevamos 2 años esos planteamientos, esa retórica desapareció totalmente, ¿no es cierto? Y el gobierno, una vez que asumió y hizo los nombramientos de su equipo económico, se abocó a un ajuste macroeconómico, que algunas cosas eran necesarias porque el déficit fiscal estaba alto, había una expansión de gasto y después vinieron presiones inflacionarias, pero, digamos, recortó el gasto público casi 25%, 24%, el Banco Central tuvo 2 años las tasas de interés altísimas, entonces hubo un ajuste ortodoxo. Ya no se habló de una transformación alejándose del neoliberalismo. El tema de la desigualdad, estaba escuchando el programa anterior de la radio, eh, eh, desapareció totalmente de la agenda de discusión económica en Chile. No se habla, no existe el problema de la desigualdad tanto para los honorables parlamentarios como aparentemente en el equipo económico del gobierno actual. Por lo menos no se usa el término, no se habla, no está. Entonces, bueno, si se viene también la transformación productiva que se hablaba, de crear ciertas industrias chilenas, puede revertirse porque tenemos el problema del cierre de Huachipato. Eh, claro, se han hecho algunos avances en la reconversión de la matriz energética, eso también hay que reconocerlo hacia afuera de los combustibles fósiles. Se creó o se está creando una industria con participación estatal en el litio. Hay también algunos avances, hay que ser objetivo, pero en general el gobierno no aparece como un gobierno de transformación económica, en una dirección de menor desigualdad, de corregir las dificultades o abandonar este neoliberalismo extremo
que ha campeado en Chile por ya casi 5 décadas. No, eso no está en la agenda. Claro, se está tratando de aprobar reformas necesarias en las pensiones, tributaria, pero totalmente desfigurada de lo que era su intención inicial. En la reforma tributaria estaba el impuesto al patrimonio, el impuesto a los súper ricos. Eso lo plantearon las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo hace como 3 4 años en la Cámara. Después la diputada Vallejo asumió un cargo ministerial en el gobierno actual. Pero se sacó esa propuesta y se metió en un cajón y quizás se le puso llave al cajón y la llave está en alguna parte que no se encuentra. Entonces, bueno, ya no hay impuesto a los súper ricos. Va a haber ahora un impuesto de aumento del alza a los impuestos directos, digamos, pero que va a tomar más los profesionales que la alta riqueza, que es el problema en Chile. Eh, la reforma previsional eh, realmente es muy alejada de lo que originalmente se pensó que se iba a hacer. Claro, se han hecho algunas mejoras en la parte laboral. El salario mínimo de 500.000 pesos, pero gradual. Las 40 horas, etcétera. Pero estamos a puerta de un paro nacional de la Central Única de Trabajadores. ¿No es cierto? No es estrictamente un paro contra el gobierno, es más bien por lo como yo lo interpretaría, un paro para terminar esta parálisis política que, que los grupos conservadores, las élites, tienen para que no se haga ninguna reforma en Chile que le pueda tocar sus intereses. Yo creo que es una especie de paro de trabajadores, viendo la debilidad del gobierno para enfrentar esta derecha tan envalentonada, como que el sector de trabajadores puede hacerle frente al gran empresariado y toda su maquinaria de los medios de comunicación, todo su manejo del sector político afín, todo su mecanismo de dominación. Yo lo veo más un paro antisistémico, más que antigobierno, pero también le pegan unos coscorrones al gobierno porque le dicen, oiga, ya pues, no se olvide que un gobierno progresista tiene que mejorar la situación del pueblo y los trabajadores, no llevarse todo el tiempo negociando con el gran empresariado, un poco así. Entonces, esa es la situación que vemos. Yo creo que tiene que haber más, en esta segunda mitad de periodo, más énfasis en lo social que las políticas económicas. Ya pasó los 2 primeros años de ajuste ortodoxo, se terminó. Y dice, y ahora se sentaron las bases para crecer. Pero es que lo que pasa es que en una economía tan privatizada como la chilena, solo se puede crecer si el sector privado quiere crecer, quiere invertir porque el 90% de la inversión es privada. Y si el sector privado, por distintas razones, no quiere invertir suficientemente para crecer, no se crece, porque el sector público no tiene herramientas, no puede crear empresas públicas directamente y la inversión pública es muy baja, no tiene instrumento porque fue maniatado, ha sido maniatado durante 40, 50 años para que no tenga instrumento, para que todo dependa del sector privado, para que para que dependa de los buenos deseos del sector capitalista de la economía, Ujú. de las grandes empresas, corporaciones, etcétera. Entonces, estamos entrampados en esto, El gobierno, por múltiples razones, no puede romper esa situación. Entonces, bueno, viene otro actor que también ha estado debilitado históricamente en Chile de los últimos medio siglo, que es el sector trabajador que históricamente trató de balancear empates Ujú. capital-trabajo o bloqueos del gran capital contra gobiernos que trataban de hacer transformaciones progresistas, como lo que ocurre ahora. Ujú. Vamos a ver si es capaz. Pero el gobierno en su carta de navegación económica está muy supeditado al marco conceptual que le pone el neoliberalismo y las élites económicas y el empresariado. No tiene autonomía de pensamiento, a mi juicio, económico alternativo, jamás habla de democracia económica, no habla de la desigualdad, no habla de transformaciones para una economía Ujú. progresista, no, no, eh,
no hay ni Sí. siquiera una retórica. Entonces, también hay un poco de culpa de eso, de que Mm, no hay un discurso, que no hay una narrativa movilizadora interesante, sí. sino que es ejecutar la economía que le están diciendo los comentaristas de los medios de comunicación, haga esto. Ujú. Bueno, sin duda alguna un tema que vale la pena profundizar más. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Andrés. Son las 9 de la mañana.